paso a darle la palabra con mucho gusto, con mucho honor, a Mario Ney Rodríguez Salvador, que él es precisamente indígena de Brasil, indígena terena. Él es maestro en la Universidad Federal, él es maestro por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y está haciendo investigaciones y hace preguntas sobre el trabajo, las relaciones interétnicas y las comunidades indígenas. Muchas gracias por estar con nosotros, Mario. Muchas gracias, Javier. Cumplimento a todos aquí de la mesa, Andrei Cordero Ferrera, Sebastián Pinedo. Me permitan intentar hablar en español. Creo que es posible entenderme. En primer lugar, quiero saludar a todo el pueblo mexicano, especialmente a todos los que están aquí presentes, más ainda a todos los pueblos protectores de la Mãe Tierra, que viven de la tierra y para la tierra, indígenas y campesinos, agricultores, resistentes y sobrevivientes del ataque sistémico que nos impone el sistema capitalista. Quiero ainda expresar mi profunda gratitud a toda la equipo organizadora de este evento, en especial a la ilustrísima investigadora de la UNAM, doctora Dolores Camacho Velázquez, pelo convite, pela invitación, ¿no? Pelo esfuerzo de garantizar la participación de un terena en un evento tan importante como este. Importancia esta no apenas de la perspectiva académica y científica, sino también por posibilitar el encuentro el fortalecimiento de compañeros que viven la misma lucha, que enfrentan las mismas situaciones de exclusión y marginalización, y también de personas que no están en el campo, pero que se preocupan con las injusticias sociales, ambientales y humanas que vienen ocurriendo en varias partes del mundo. Gracias a todos los maestros y investigadores aquí presentes. Bueno, como ya me fue presentado, mi nombre es Mario Ney, soy indígena terena de la región de centro-oeste de Brasil, más específicamente del estado de Mato Grosso do Sul. Y yo acredito ser un sobreviviente de un proceso extremadamente agresivo de dominación, de expropiación territorial y de exterminio, por lo cual pasó mi pueblo terena en Brasil durante varios años de colonización. Somos actualmente más de 73,000 terena en todo Brasil, siendo que la mayoría se encuentra actualmente en el estado de Mato Grosso do Sul, una parte viviendo en los centros urbanos y otra parte viviendo en medio rural, en territorios pequeños reservados a los indígenas en el bioma conocido como Cerrado Pantanal. Actualmente participo directamente de una organización indígena que se llama Cayanás. Es un colectivo ambientalista indígena de acción para la naturaleza y sustentabilidad. Y esta organización surgió a partir de la necesidad de concretud de fato, de hecho, de acciones voltadas para la naturaleza y para enfrentar de forma estratégica y puntual
los problemas, las cuestiones relacionadas a cuestión territorial, ambiental, alimentaria y de subsistencia en territorio terrena. Es una organización pequeña con poco más de 30 familias indígenas asociadas. Todas ellas están ubicadas ahí en territorio indígena conocido como Cachoeirinha, ubicado en lo mismo municipio donde vivo, más que se extienden también sus acciones en el régimen de parcería, de cooperación con mi comunidad que se llama Tierra Indígena de la Lima. Entonces, hemos actuado en el sentido de dar apoyo a los agricultores indígenas, en sentido de valorar las prácticas tradicionales de cultivo, de conocimiento tradicional, de medicina tradicional, de diferentes formas de cura en un contexto extremadamente difícil de avance de megaproyectos capitalistas, de subordinación de los pueblos tradicionales, los intereses colectivos tradicionales a los intereses privados. Entonces, estoy directamente envolvido con esta organización local, Cayanas, dando asesoría, ejecutando proyectos, construyendo iniciativas junto con ellos. También participo de forma indirecta de una otra organización indígena conocida como Gran Asamblea Terrena, a quien también tengo hecho, claro, muchas críticas, pero que es la organización actualmente a que más me identifico en ese contexto de amplia diversidad de organizaciones e intereses en que también están sometidos los movimientos indígenas en Brasil. La Gran Asamblea Terrena es una de las organizaciones de los terrenas de abrangencia regional, estatal, con representantes actuando también en nivel nacional. Por fin, ainda como actor social, tengo actuado de forma directa en mi comunidad, buscando valorar las prácticas culturales, especialmente en lo que se refiere a nuestras formas tradicionales de producción de alimentos, como ocurrió con varios pueblos nativos por todo el mundo. Nosotros también sufrimos una gran imposición agresiva de productos, de padrones, de modos de comportamientos, y esta imposición también ocurrió sobre nuestras formas de producir nuestros alimentos. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes de forma bastante rápida lo que tiene sido el proceso de lucha y resistencia de los pueblos en Brasil, de los pueblos indígenas, estrategias, claro, y contradicciones también de estas luchas frente al ataque sistémico y violento de las instituciones que representan el sistema capitalista, incluso el Estado, principalmente en el contexto en que el Estado Nacional brasileño asume el papel de apoyar los avances de las políticas neoliberales, ignorando los derechos y garantías constitucionales, como aquí ya también se presentó los compañeros. Lo que me trae aquí también es la necesidad de internacionalizar, de denunciar, de nunca parar de decir hasta que se mate el último indígena. Las diversas formas y tentativas del gobierno brasileño y del sistema capitalista de ignorar toda la diversidad etnocultural y los modos de vidas tradicionales, ¿no? Y conducir a cualquier costo la expansión del capitalismo nacional e internacional en Brasil. Como indígena digo que lo que se ve aquí en México, de todos los males, es lo que se ve también en Brasil.
por cuenta de la enorme diversidad étnica brasileña, la perspectiva que estoy a mencionar dice respecto a un fragmento muy pequeño de la realidad brasileña. Es la perspectiva de un terena, ¿no? También es la mía perspectiva. Es importante decir que dentro de los propios terenas también hay muchas formas de pensamientos diferentes, más que puede contribuir ahí con el debate sobre vivir, sobrevivir y resistir en el campo de países donde camponeses, pequeños agricultores, pescadores, indígenas y todos los demás grupos que viven de la tierra vienen constantemente sufriendo con los ataques sistémicos del poder hegemónico capitalista que retira, aniquila toda cualquier posibilidad de sobrevivencia de la tierra. Bueno, en Brasil, por su tamaño continental, hay diferentes situaciones de enfrentamientos de los diferentes grupos. Cada grupo indígena tiene como su enemigo directo un tentáculo del sistema capitalista. Hidroeléctricas, minerías, industria de explotación de madera, haciendas criadores de ganado, actividades agrícolas de soya, milho, maíz, ¿no? Caña de azúcar, industrias de celulose, todos los monocultivos en general. Y nosotros los terenas tenemos como principal opositor, enemigo, las haciendas de ganado y toda la cadena productiva, toda la red directamente ligada a la criación de ganado, ¿no? Industria de carne, ahí en Brasil, por ejemplo, JBS, que ahora está envolvido en una gran historia de corrupción, ¿no? JBS, industria, ¿no? Entonces ahí, industria de ganado, industria de coro, fábricas de calzados, de bolsas, cinturón, productos de coros en general, industria de alimentos de animales, y ahora también temo como opositor, como enemigo, la monocultura de soya y maíz. Entonces, nosotros los terenas tenemos una relación histórica con las haciendas criadoras de ganado, y la principal y más problemática de ellas es que al término de la guerra del Paraguay, al final del siglo XIX, todo el periodo posterior a la guerra fue de expropiación territorial y transformación de los territorios indígenas en haciendas de ganado. Hasta la fecha, este ha sido el principal tentáculo del capitalismo enfrentado por los terenas. En el contexto más amplio, abarcando las poblaciones indígenas como un todo, también son varias las formas de ataques. Entonces, como ya presentó aquí Andrei, por ejemplo, no demarcación de los territorios indígenas, ¿no? La demora a opción por cumplir todo un proceso largo y burocrático ha sido una forma estratégica de retardar la consolidación del derecho indígena sobre sus territorios tradicionales. E eso se configura en una forma concreta de aniquilamiento de los pueblos indígenas, una vez que sin sus territorios, lo que resta a muchos es servir al sistema capitalista como mano de obra. Entonces, una segunda amplia también problemática ahí se refiere a liberación y construcción de grandes obras
como hidroeléctricas, minerías, líneas de transmisión de energía que afectan directamente los pueblos indígenas, ¿no? Y otros pueblos también, otras comunidades, a través de la expropiación o da invisibilidad, ¿no? Inviabilidad del uso de los recursos naturales, que ya son escasos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la negligencia ahí de la empresa Vale, presentado aquí por Sebastián, en que hubo ahí muertes, ¿no?, de personas que estaban abajo del reservatorio. Entonces, eliminando comunidades enteras, contaminando ríos, uno de los únicos medios, por ejemplo, ahí, en el caso de Vale, el río que fue contaminado como uno de los únicos medios de sobrevivencia de los pueblos Pataxó. Un otro punto ahí, en un término más amplio, es justamente la cuestión de no acceso a los recursos ambientales. La no demarcación de los territorios excluye los indígenas la posibilidad de acceso a los recursos naturales. Torna estos recursos extremadamente escasos y en muchos casos inexistentes. A los pueblos que ainda tienen el privilegio de poseer tais recursos, a una política extremadamente fuerte y orquestada de quitación de estos recursos en territorios donde hay riqueza ambiental es vista como campo de expansión capitalista. Y un otro punto es en el campo de la política pública. El poco que se avanzó en términos de política pública, como por ejemplo políticas de mejoramiento en el atendimiento a la salud, políticas de acceso a la educación, política de acceso al nivel superior de posgrado, política voltada para cuestiones ambientales y de combate a la hambre. Todo eso se encuentra en riesgo. Entonces hay un conjunto de acciones orquestadas para desconstrucción de estas políticas. Un otro punto ahí, para encerrar esta parte más amplia, es justamente en el campo jurídico institucional, a través de leyes, normatizaciones, decretos que eliminan derechos, que provocan la estabilidad y pérdida sistemática de los pocos derechos adquiridos por los pueblos indígenas. Entonces, para enfrentar este problema, este gran enemigo hace desarrollando diversas estrategias por diferentes grupos, organizaciones, dentro del propio grupo de los terenas. Entonces, tenemos desde tácticas de enfrentamiento directo como uso de la fuerza física para recuperar su territorio o para enfrentar el gobierno, hasta tácticas de alianza, cooperación, coparticipación en la gestión de instituciones públicas con las diversas esferas del gobierno y con instituciones incluso que representa el interés del sistema capitalista, ¿no? Como presentó, por ejemplo, André ahí de los indígenas, también Parecis. Entonces, sobre mi punto de vista, como terena y como activista de las causas indígenas, tengo observado que el proceso de construcción de la resistencia y autonomía, si es que podemos, ¿no?, hablar ahí en Brasil sobre la cuestión de autonomía indígena en Brasil, ha se dado sobre cuatro campos estratégicos que también se encuentran llenos de contradicciones que me gustaría destacar para después ahí mencionar también mis conclusiones acerca de este tema. Bueno, un primer campo donde se ha hecho la lucha de los terena es lo que considero como en los campos de la retomada, ¿no? Entonces, la retomada es lo que consideramos, es que podría decir aquí como las tomadas de tierra.
¿no? Entonces ahí es un campo de lucha en que los terenas han adentrado en sus territorios tradicionales, considerado inclusive ya como territorios tradicionales por el propio gobierno, reconocido ahí por estudios antropológicos. Entonces es un campo de lucha en que hay un enfrentamiento directo con los dueños de las haciendas. Entonces los terenas, desde que vieron que ya no sería posible demarcar por las vías legales, institucionales, sus territorios, entonces decidieron adentrar a sus territorios tradicionales. Entonces es un campo de lucha que los terenas han estratégicamente accionado, ¿no? Son las retomadas de sus territorios, las retomadas. Un otro campo de lucha que me gustaría destacar justamente dentro de este enfrentamiento es lo que llamo de campo de lucha del movimiento organizado. ¿Qué son las asambleas? ¿Qué son las reuniones? ¿Qué son la formación de asociaciones, colectivos? Entonces, el movimiento organizado en Brasil data principalmente ahí de final de la década de 1970 y que ha sido actualmente uno de los principales espacios de construcción de la resistencia indígena. Embora también tenemos que reconocer la diversidad de este movimiento en razón, claro, de la diversidad etnocultural brasileña. No caso de los terenas, es importante destacar los puntos. Estos espacios han sido fundamentales para la construcción colectiva de la política indígena, sí, claro, con todas sus particularidades, conflictos y contradicciones. Y por otro lado, estos espacios han sido obviamente atacados por el gobierno a través de la cooptación, la tentativa de desconstrucción de estos movimientos. Bueno, un tercer campo que me gustaría destacar como estrategia también de lucha de los indígenas es que se traban, es que se dan ahí en el contexto institucionales, estatales, ¿no? Entonces los campos en que los indígenas también ha transitado, ha pasado ahí una tentativa de construir políticas, de construir resistencia y otras formas ahí de sobrevivir en esta situación de conflictos. Entonces son los ministerios, los órganos responsables por la política indigenista estatal, la Suprema Corte, entonces van desde los niveles locales hasta el nivel federal. Son estos espacios que son construidos las principales políticas estatales que afectan directamente a las poblaciones indígenas, más que de hecho ha sido ocupada estratégicamente ahí en los últimos 40 años, más o menos. Pero muchos indígenas que ahí transitaron en esos espacios no tenían conocimiento suficiente de funcionamiento, claro, de los espacios estatales, institucionales, y solamente ahora que ya podemos comprender un poco más sobre el funcionamiento del propio Estado. Entonces hay ahí en este campo de investimento muy fuerte por parte de los indígenas en un proceso de construcción ahí de los derechos, de garantizar ahí los derechos, de reivindicar los derechos. Y en el último campo de luchas que me gustaría destacar es lo que se ven construyendo en el campo de la academia, una comunidad científica, no campo ahí del conocimiento. Ha sido mucho importante porque dentro del contexto de las retomadas, donde se ha el enfrentamiento directo, dentro del contexto de las instituciones públicas y dentro de los movimientos sociales, es imprescindible que tenemos conocimiento del sistema,
la forma de funcionamiento, ¿no? De todo el proceso, incluso del propio enemigo del capitalismo. Entonces es importante, y ahí están los terrenos ingresando en el campo de conocimiento como una forma estratégica de lucha y de resistencia. Entonces, para este momento ahora, lo que quiero destacar es que cuando pensamos en el contexto de Brasil, bueno, lo que de hecho se ha avanzado en términos de garantizar nuestras tierras fueron los procesos de tomada de tierra. Porque cuando a muchos años estamos esperando que el gobierno nos concedan, nos demarquen los territorios por la vía legal, por la vía institucional, estamos ahí esperando más de 30, 35, 40 años. Entonces los indígenas, percibiendo que por la vía legal, por la vía institucional no hay intereses del Estado, no hay intereses, y toda la política en verdad es para no garantizar este derecho. La alternativa que nosotros encontramos fue de hacer la tomada de tierra, ¿no? Entonces, mira, a ustedes, otro punto es que André ya también habló un poquito, es de que cuando adentró ahí en nuestro país un gobierno de izquierda, tuvimos la esperanza de que los territorios indígenas pudieran ser demarcados. Pero al mismo tiempo en que avanzó en términos de políticas públicas, como Bolsa Familia, Fome Cero, Luz para Todos, acceso a la universidad, en fin, todo, claro, destacando ahí, ¿no? Todas las políticas positivas del gobierno de izquierda. Por otro lado, avanzó también en gran y fuerte la cuestión del avance capitalista, especialmente en lo que se refiere al agronegocio, a la monocultura, a las minerías, a las hidroeléctricas. Entonces, la experiencia que tenemos acerca de un gobierno de izquierda fue de que al mismo tiempo en que nos garantizó políticas públicas, también se avanzó en larga escala, los intereses capitalistas. Entonces es una experiencia que nosotros tenemos ahí de Brasil, es justamente esta cuestión, ¿no? Entonces que podría contribuir ahí con la situación de acá en México, tal vez podría ser esto. Entonces lo que me resta ahora para encerrar mi ponencia es que nosotros enfrentamos un mismo enemigo, ¿sí? Y es un gran enemigo, es mucho más fuerte que nosotros. Nosotros somos pequeños, nosotros no tenemos la potencia suficiente para enfrentarlo. Y lo que pasa es que creo que es posible que hacemos una red internacional de grupos indígenas campesinos que son afectados por esta política, por este sistema, ¿no? Porque solo no es posible que nosotros podemos ganar, ¿no? Ni quisiera que esta red internacional sea por compartir ahí situaciones, condiciones, estrategias, ¿no? Para que podamos enfrentar un gran enemigo que nosotros enfrentamos. Todos enfrentamos los países ahí latinoamericanos. Es mi ponencia. Gracias ahí por la atención de ustedes. Espero que tengo contribuido y que comprendan mi español. Muchas gracias.
pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido.